Hola, bienvenidos a todos, mamitas y papitos, al primer taller hecho en la Escuela de Lenguaje Planeta de Niños para padres de este año. El tema de nuestra primera escuela para padres será el manejo de la conducta y la autonomía. Estaremos con ustedes la fonoaudióloga Romina Valdivia, yo, fonoaudióloga Valentina Leoy, la fonoaudióloga Nivia Molina y la profesora Lorena González. Lo que veremos en esta sesión, en este taller, vamos a hacer más o menos, vamos a partir viendo lo que es la conducta, después vamos a ver la importancia del manejo de la conducta, vamos a ver algunos tips para cómo abordar la conducta en el hogar y al final vamos a ver unos casos donde ustedes nos van a poder comentar si es que se sienten identificados o identificadas y qué opinan respecto a cada caso, qué harían, etcétera. Y también vamos a ver una parte muy importante que es la autonomía y también vamos a dar algunos tips para favorecer la autonomía en el hogar. Vamos a partir entonces definiendo qué es la conducta. ¿Qué es esto? La conducta es el movimiento de un organismo de sus partes en un marco de referencia provisto por el organismo o por varios objetos o áreas externas. En el fondo, la conducta es cualquier cosa que hace un ser viviente, cualquier movimiento que genera este ser viviente. Ahora, dentro de las conductas tenemos las conductas respondientes y las conductas operantes. Las conductas respondientes, esperen un segundito que voy a mover la pestaña para que lo puedan ver. Las conductas respondientes son las conductas que son de forma automática, son más que nada reflejos, que no requieren de enseñanza ni requieren de ningún tipo de aprendizaje previo. Por un ejemplo de una conducta respondiente es, por ejemplo, si yo pongo las manos en el fuego, automáticamente las voy a quitar si es que me quemo. Yo no necesito que nadie me enseñe a quitar las manos del fuego para no quemarme. Es una respuesta automática, un estímulo involuntario. Ante un estímulo, yo genero una reacción casi involuntaria o refleja. En cambio, también, por el otro lado, tenemos las conductas operantes. Las conductas operantes son aquellas conductas que involucran un aprendizaje, que requieren que yo le enseñe al niño o a la persona a hacer algo, como por ejemplo ir al baño, aprender a leer y escribir. Todas esas son cosas que yo necesito que me enseñen, que yo no voy a desarrollar sin enseñanza y que pueden ser moduladas por un otro. Este tipo de conductas es las que nos vamos a concentrar en este taller. Antes de seguir avanzando, es importante distinguir las conductas de las no conductas. Muchas veces se da en que las personas tienden a confundir estas dos cosas y es muy importante distinguirlas. Por ejemplo, hay cosas que no son conductas. Por ejemplo, ser agresivo no es una conducta, es una característica de personalidad. Ser ansioso también, ser impulsivo también, tener buena o mala actitud. Todas esas son características de la persona, pero no son conductas. Recuerden que la conducta es el movimiento, lo que hace la persona. Una persona no hace agresivo, una persona golpea y por eso es agresivo. Entonces es importante distinguir. ¿Por qué es importante distinguir las conductas de las no conductas? Porque yo le voy a decir al niño, pórtate bien. Si yo le digo al niño, pórtate bien, ¿qué es portarse bien? ¿Cuáles son las conductas que forman el portarse bien? Si el niño no es capaz de distinguir qué significa realmente portarse bien, va a ser muy difícil generar un cambio en la conducta porque yo tengo que ser específica y tengo que decirle al niño, portarse bien significa quedarse sentado, eso es una conducta. Escuchar, otra conducta. Estar en silencio, otra conducta. Entonces, al ser tan específico y decir esto es lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer, le doy las facilidades tanto al niño como a cualquier otra persona que desee hacer un cambio en la conducta de darse cuenta de, esto es lo que tengo que cambiar, porque si decimos portarse bien puede ser cualquier cosa. Igual que ser agresivo puede ser unos conceptos para uno y otros conceptos para otra persona, entonces hay que ser bien específico. Y como les decía antes, ser agresivo no es una conducta. Golpear, romper cosas, gritar, lanzar cosas o objetos, todos esos sí son conductas que forman parte de una característica de personalidad de una persona que es ser agresivo, ser impulsivo, etc. ¿Ya? También otra distinción que es importante hacer es la distinción entre conductas apropiadas e inapropiadas. ¿Ya? Esto es importante porque esto me hace que yo tenga ojo con el contexto en el que se desarrolla la conducta. Conducta inapropiada se define como cualquier conducta que se da en un contexto determinado en el que no corresponde ese tipo de conducta. Como por ejemplo, aquí en las imágenes podemos ver a un niño que está gritando, como haciendo una pataleta, y después vemos unos niños jugando que también están gritando.
Si evaluamos cada conducta según el contexto en el que se dan, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el niño que grita en el supermercado, que grita en la sala, no es un contexto adecuado para gritar. Yo no puedo estar gritando en la sala. Pero, por ejemplo, si el niño está en el patio jugando, está bien que grite, porque es normal que un niño grite cuando juega. Es una forma en que el niño se autorregula, en que el niño demuestra su emoción, etcétera. Está bien, adecuado al contexto, está bien gritar en ese caso, pero en el otro caso no. Otro ejemplo que a mí siempre me gusta dar es el tema del llanto. ¿El llanto en un funeral es adecuado? Sí, es adecuado, porque en un funeral usualmente la gente tiene pena, está sufriendo un luto, un duelo. Es normal llorar cuando uno tiene pena y cuando está en un lugar donde puede darse el espacio para abrirse y demostrar la pena. En cambio, por ejemplo, llorar en la sala, llorar porque alguien te dijo que no, o llorar porque hay un ruido fuerte. Todas esas conductas no son apropiadas porque según el contexto en el que se está dando la conducta, eso no corresponde, no debiese pasar y no es normal que ocurra. ¿Ya? Entonces igual también es importante hacer esa distinción porque no tiene sentido que castiguemos a los niños o que los retemos por tener algunas conductas que a lo mejor en un contexto determinado son adecuadas. En nuestro abordaje debe ser siempre cuando la conducta es inapropiada. ¿Y qué significa una conducta inapropiada? En un contexto que no corresponde. Ahora, ¿por qué aparecen estas conductas? Estas conductas usualmente se dan cuando hay una habilidad en déficit. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de la balanza. Hay una habilidad que está muy descendida, entonces nos va a aparecer una conducta que está en exceso. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los niños con trastorno del lenguaje muy severos, donde no tienen lenguaje, no tienen ningún tipo de herramienta para comunicarse y decir, uy, me siento mal, me duele la guata, me pasa esto, estoy enojado. Entonces, ¿qué hacen ellos? Demuestran con una conducta en exceso, que usualmente es una conducta que tiende a ser más corporal, porque como el niño no tiene el lenguaje, tiene el cuerpo, y con el cuerpo sí se puede expresar. El cuerpo es lo que maneja el recurso que tiene a mano, y como es el recurso que tiene a mano, es el recurso que utiliza. Entonces el niño está enojado, está molesto, no puede decir cómo se siente, porque tiene una habilidad en déficit, entonces golpea, tira cosas, hace pataletas, se tira al suelo, porque es su forma de demostrar que está molesto sin el lenguaje. O sea, usando su cuerpo, que es lo único que tiene a mano. Ya es importante también darse cuenta de esto, porque si vemos que hay una habilidad en déficit, nosotros las fonoaudiólogas en la escuela lo que hacemos es tratar de llegar a un equilibrio, que el niño sea capaz de comunicar sus necesidades para que no haya una conducta en exceso ni una habilidad en déficit. Ahora, las funciones de la conducta. Hay 4 principales funciones de la conducta que pueden darse de forma con conductas disruptivas o con conductas normales, que es normal que el niño lo haga. Una de las principales funciones de la conducta, y que es una de las primeras que aparecen también en el desarrollo normal del niño, es la búsqueda de la atención. Yo quiero que tú me mires, yo quiero que tú juegues conmigo, yo quiero que tú veas esto que a mí también me gusta, yo quiero que tú como adulto participes conmigo en una actividad, etcétera. Ya es súper importante esta porque en general los niños buscan mucho la atención del adulto. Entonces, si no la encuentran, van a buscar alguna otra conducta alternativa para buscar la atención. ¿Cómo podría darse esto, por ejemplo? Yo creo que a más de alguna a lo mejor le ha pasado en la casa, están ocupadas, están cocinando y el niño, mamá, 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 y cada vez va aumentando más el volumen de la voz hasta que se da cuenta que hasta cierto punto, si él grita lo suficientemente fuerte, la mamá va a venir. Y esto va de la mano con algo que vamos a hablar más adelante, que va a mencionar Nidia, que es el tema del reforzamiento. Como yo respondo a esa conducta, si yo respondo siempre a la conducta de igual forma, el niño va a ir generando como un círculo vicioso y se va a dar cuenta, cada vez que yo grito fuerte, la mamá viene corriendo, entonces de ahora en adelante voy a gritar fuerte cada vez que quiera que la mamá venga. Entonces ahí es donde también nosotros como padres en la casa y también como profesionales tenemos que entrar a intervenir en el hogar y en los distintos ámbitos en el que se desarrolla el niño, ¿ya? También tenemos conductas de escape o de evitación, cuando el niño no quiere hacer algo, cuando le desagrada alguna situación, cuando le desagrada algún estímulo, cuando hay algo que no le gusta al niño, el niño va a buscar escapar de esa situación. Y aquí va de la mano también una habilidad en déficit. El niño no es capaz de decir, no quiero, no me gusta eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Con sus conductas, que pueden ser tanto disruptivas como normales, dependiendo del contexto en el que estemos, va a tratar de salir de esa situación, escapar, y él va a manifestarse con movimiento, con cuerpo, con lo que sea, para no hacer lo que se le pide o la tarea que él no quiere. También tenemos la obtención del tangible, que yo creo que esta es una de las más comunes en el hogar. El niño va al supermercado o en la feria o donde sea y ve algo que le gusta.
lo quiere, lo quiere, lo quiere, y actúa conforme a obtener eso. Y nuevamente, si está el niño está acostumbrado a que cada vez que se tira al suelo y llora, obtiene su juguete, lo va a hacer. Se va a tirar se va a tirar al suelo, se va a llorar y va a gritar hasta obtener lo que él quiere, porque él ya se acostumbró. El niño ya hizo el razonamiento y dijo, cada vez que me tiro al suelo, obtengo lo que quiero. Entonces, ahora va a ser lo mismo. Pero una de las principales funciones también de la conducta es que el niño actúa para obtener algo que puede tomar. No necesariamente es un juguete, puede ser comida, pero en general tangible se refiere a un objeto concreto, algo que el niño pueda tomar en sus manos, que pueda tocar y sentir. ¿Ya? Y la última función que tenemos, que no por nada es menos importante, pero tiende a darse más en niños con trastornos sensoriales o niños con autismo, es que es el reforzamiento automático o el reforzamiento sensorial. Cuando un niño se ve sobrepasado o no se ve lo suficientemente abordado por una sensación, él va a buscar autoestimularse, va a realizar conductas autoestimulatorias. Estas conductas pueden ser, por ejemplo, en algunos niños mecerse, morderse las uñas, apretarse las manos, incluso algunos adultos todavía lo hacemos de adultos, en que necesitamos de alguna forma autorregularnos a nosotros mismos y tendemos a tocar nuestro propio cuerpo, porque el tocar nuestro cuerpo nos da cierta sensación de estimulación que nos baja la ansiedad, nos produce calma, etcétera. Yo creo que ustedes a veces lo habrán visto en algunos niños, donde los niños se emocionan tanto que tienden a tocar sus genitales. Esto también lo hace una forma de estimulación, porque esa es una zona muy sensorial, y al ser una zona muy sensorial se autorregulan de forma automática, porque están recibiendo toda la sensación que el niño necesita para llegar a un equilibrio sensorial, para un equilibrio como de sentimiento. ¿Ya? Entonces, todo eso es muy importante, porque en el fondo yo tengo que ver por qué mi niño está haciendo esto, porque quiere el juguete, porque quiere que yo juegue con él, porque no le gusta la situación o lo que sea en lo que está, o porque necesita esta regulación sensorial, porque hay algo en el ambiente o algo en sí mismo que lo tiene descompensado a nivel sensorial, que puede ser una sensorialidad baja o una sensorialidad alta. Ahora, Nidia nos va a contar un poco acerca de la importancia del manejo de la conducta. Los dejo con ella. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la importancia del manejo de la conducta. Para esto, es importante tener en consideración o conocer cómo funciona la conducta. Consta de 3 pasos. Toda conducta consta de estos 3 pasos, que son el ABC, ¿ya? El ABC, ¿en qué corresponde? La letra A se refiere a todos los antecedentes previos, los cuales van a determinar cierta conducta en nuestros niños o también en adultos, ¿ya? Son todas aquellas situaciones que hacen, como por ejemplo, si me duele la cabeza, es todo lo previo a lo que me duele la cabeza. No sé, me excusa el sol, tomé poca agua, son todos los antecedentes previos a la letra B, que es el comportamiento o la conducta que el niño o el adulto genera. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo las situaciones previas, en base a este tipo de situación, voy a generar un tipo de conducta determinada, ¿ya? Que es la letra B. Ahí vamos en las conductas que los niños desarrollan o que nosotros también como adultos desarrollamos para que después, como letra C, genere una consecuencia, ¿ya? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos para que lo entendamos mejor. Si tenemos acá el ejemplo de la letra A en antecedentes, el niño está aburrido, ¿cierto? Esta es la situación previa que está viviendo nuestro pequeño. En el comportamiento, la letra B es que se empieza a balancear en la silla porque mi hijo está aburrido, ¿cierto? Y posteriormente la consecuencia en la letra C dice que el niño se cae y llora. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Ya tenemos todos los antecedentes o todo el desglose de la conducta y por qué se generó y cómo terminó. Entonces, el A, la situación previa, el niño estaba aburrido. Esa era la situación previa, mi pequeño estaba aburrido. La letra B, el comportamiento, mi hijo empieza a buscar formas en las que se desaburre, ¿cierto? Su conducta es balancearse, su conducta es ver televisión, su conducta, son todos los comportamientos que el niño hace para no aburrirse. Y como consecuencia, en el caso del pequeño que buscó desaburrirse balanceándose en la silla, su consecuencia fue caerse y llorar, ¿ya? Entonces, yo ya sé cómo actúa mi conducta, ya sé cómo actúa la mía como adulto y la de mi pequeño. Entonces, yo ya sé que hay una situación previa, hay una conducta determinada y una consecuencia. Nosotros trabajamos con esta metodología para tratar de mejorar y manejar las conductas de nuestros pequeños. Ahora quiero que ustedes también hagan un ejemplo para ustedes mismos y consideren. Nosotros generalmente como adultos repetimos la misma conducta, es un patrón conductual que todos hacemos, ¿ya?
Como adultos, nuestro antecedente será que nos duele la cabeza, ¿ya? Mi antecedente previo es me duele la cabeza. Mi comportamiento es me tomo un paracetamol, ¿cierto? Y la consecuencia es que se me pasa el dolor de cabeza. Entonces yo sé que me duele la cabeza, me tomo un paracetamol y siempre me va a quitar el dolor de cabeza. ¿Qué hago? Lo repito. Repito constantemente esta conducta para tener la misma consecuencia, que siempre se me quite mi dolor de cabeza. Ese es el ejemplo que uno les da para que nosotros vayamos asociando cómo podemos tratar de manejar la conducta de los pequeños, ¿cierto? Para que una conducta que es favorable, que es correcta, se siga repitiendo, se tiene que seguir reforzando, o para evitar que se siga realizando, se tiene que cambiar alguna situación previa o la consecuencia, ¿ya? Para así variar la conducta. Entonces, en base a eso, quiero comentarles la importancia del reforzamiento. ¿Ya? El refuerzo para el que nuestro pequeño empiece a realizar o empiece a dejar de realizar una conducta determinada, determina el reforzamiento o es determinada por el reforzamiento que yo le entrego, ¿ya? Lo importante del reforzamiento, uno, es que tiene que ser constante. Siempre tiene que ser constante, ¿ya? No puedo dejar de hacerlo en ningún momento. Si yo veo que mi hijo se está portando mal y una vez lo reté por esa conducta que él tuvo, y una vez no lo reto, eso no es constancia. Siempre tengo que retarlo en la conducta no deseada, ¿ya? Tenemos que decirle, eso no se hace, lo vuelve a hacer, eso no se hace, no se hace, no se hace, no se hace, hasta que el niño entienda que es una conducta que no se hace. Si yo en un momento digo, esto no se hace, pero en otro momento me río o en otro momento lo vuelvo a retar, en el fondo el niño va a saber que es una conducta variable que puede seguir repitiendo y que no va a cambiar. ¿Ya? Lo importante es el refuerzo constante. Y lo otro es que siempre sea en el instante. O sea, si yo veo que mi hijo está teniendo una conducta errónea, lo importante es reforzarla en ese momento. En ese momento, no después, no antes, ¿ya? O sea, si yo veo que mi hijo hizo la tarea correctamente en el horario correspondiente, en ese momento que terminó la tarea, yo lo premio. Hijo, lo hiciste súper bien, un abrazo, te doy un dulcecito, un sticker, le dibujo una carita feliz. En ese momento refuerzo de forma positiva la conducta que él tuvo. Por el contrario, si mi hijo en ese momento está teniendo una pataleta, yo en ese momento la abordo, ¿ya? El refuerzo siempre es constante y en el momento. Si mi hijo está teniendo una pataleta, hijo, no te puedes comportar así, hijo, ven, cálmate, esto no es una conducta que debes hacer, se entiende que tengas pena, se entiende que estés mal, pero no lo puedes hacer, tú no puedes golpear, tú no puedes gritar, no puedes hacer esto, ¿por qué? Porque estás dañando a otra persona, porque no sé, y ahí uno le va explicando a los pequeños, pero siempre en el momento se aborda, ¿ya? Y siempre se refuerza, cada vez no puedo variar mi conducta de reforzamiento para obtener una respuesta deseada. Si quiero que mi hijo tenga un mejor comportamiento, lo refuerzo de forma favorable. Por ejemplo, quiero que mi hijo deje de hacer pataletas en la calle, ¿cierto? Un ejemplo muy común que todas las mamás sufrimos. Entonces, si yo quiero que mi hijo deje de hacer pataletas, yo no puedo aceptar una pataleta en la calle. Si mi hijo se pone a llorar y se desborda y quiere un juguete, y cierto, porque quería un juguete, se desbordó y que quiere el juguete y se tira al suelo y llora, si yo le compro el juguete que él quería, estoy reforzando de forma negativa su conducta, porque él sabe, esta es la asociación del ABC. La situación es que quiere un juguete. La conducta es, me pongo a llorar porque quiero el juguete. La consecuencia, mi mamá me compró el juguete. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El niño sabe que si se pone a llorar y hace pataleta, la mamá siempre le va a comprar un juguete. En cambio, si yo cambio la conducta, cambio el antecedente, cambio la consecuencia, el niño no va a volver a repetir esta conducta. Si yo quiero un juguete, mi primer antecedente, me pongo a llorar y hago pataleta, mi mamá no me compró un juguete. Entonces el niño va a empezar a asociar, no saco nada con llorar porque mi mamá no me va a dar el juguete. En cambio, si le digo, si tú te calmas, ya, te portas bien, yo podría hacer que te compre, pero no un juguete. Y ahí es cuando uno también tiene que ser directa, transparente con el hijo. En este momento no, pero quizás más adelante sí. ¿Ya? O no distraigámoslo al pequeño, no, hijo, mira lo que hay allá, vamos a ver esos juegos, tratar de sacarlo del foco, pero lo importante, mamitas, es que la importancia es no caer en la pataleta del niño, no caer en el llanto, porque el niño refuerza su conducta y la va a volver a repetir. En cambio, puedo quizás sufrir, porque sufrimos al estar en una pataleta con mucha gente mirándonos, diciéndole que no,
una, dos, tres y listo. El niño ya va a saber que por hacer pataleta no se va a ganar un juguete. No tengo que ceder a esa conducta, ¿ya? Por otra parte, es importante el abordaje de la conducta en el hogar. Ya le estaba dando un ejemplo de cómo reforzar, pero en nuestro hogar nosotros tenemos que ver que existen dos formas en sí para intervenir o variar la conducta de nuestros pequeños, ¿ya? Una de las conductas o una de las estrategias para mejorar la conducta es trabajar en los antecedentes, o sea, en las situaciones previas a la conducta, ¿ya? Previas al llanto, previas a la pataleta, en todas las situaciones anteriores a esto, o las situaciones que pueden generar esta conducta, y puedo trabajar después en las consecuencias de la conducta. O sea, por ejemplo, ya te caíste, ¿cierto? Ese fue un ejemplo muy claro, te caíste de la silla, pero puedo trabajar en la consecuencia, advirtiéndole, ¿ya? Por ejemplo, si trabajo en los antecedentes, la situación previa es prevenir que el niño se balancee antes de, o que prevenir que el niño esté aburrido, ¿cierto? Entonces, si el niño no está aburrido, no busca con qué desaburrirse y no se cae. Entonces, en los antecedentes, todas las situaciones previas. Busco que mi hijo no esté aburrido, lo distraigo con alguna cosa, ¿ya? Evitamos el peligro o evitamos la conducta no deseada. O trabajo en las consecuencias. Si el niño ya se cayó y se golpeó, la consecuencia es advertir. Por ejemplo, si veo que mi hijo se cayó, después yo le advierto, acuérdate que si te balanceas, te vas a caer, entonces con eso varío la conducta. Si le advertí, mi hijo, dice mi mamá que no me balanceé, claro, la otra vez me caí, entonces no lo vuelvo a hacer. Varía su conducta, ya no se vuelve a balancear en la silla. Entonces, acá les voy a mostrar cada una. En base al abordaje de las situaciones previas, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar que mi niño se aburra o todas estas situaciones que van a generar anteriormente una conducta no deseada? Lo que más destaca es que nosotros a nuestros niños, por ejemplo, tenemos muchos niños que se desregulan cuando van al doctor, ¿cierto? A veces nosotras las mamás cometemos el error de tomar al niño y ya, vamos al doctor. No les decimos nada, no lo anticipamos, no le explicamos nada. Llegamos, lo tomamos y el niño cuando llega al doctor queda en shock. ¿Por qué? Porque no sabía lo que iba, quizás le mentimos incluso, entonces el niño se desregula y genera una pataleta y ya. ¿Cuál es la importancia? Ayuda visual, ayuda verbal. Le digo a mi hijo lo que va a pasar, lo anticipo, ¿ya? Le digo, hijo, mira, mírame a mí, vamos a ir al doctor, el doctor quizás te puede pinchar en tu brazo, muy explicada, yo le explico el ejemplo, yo la otra vez me vacuné, no me dolió, yo no creo que a ti te duela, le explico. ¿Ya? Vamos a ir al doctor, esta persona te puede revisar la boca, mira, si te dice que abras la boca, le muestro, abre tú la boca, te va a pedir que saques la lengua, tú saca la lengua, ya te puede decir que respires de una manera, puede que te diga que te vamos a tener que pincharnos, no sé. Entonces ahí uno le explica la situación a la que va, le da mucha ayuda visual. Otro ejemplo es que, no sé, si por ejemplo nuestros pequeños, algunos cuentan con el antecedente de que se desbordan cuando les cambian su rutina, le anticipamos, mira, le mostramos con una imagen, hoy día vamos a ir a este lugar, el mall hay mucha gente, así que tienes que tener tranquilidad porque vas a estar conmigo, yo te voy a llevar de la mano, no nos vamos a soltar de la mano, así que no te va a pasar nada. Ya, pero si yo llego, lo llevo y lo expongo, el niño lo más probable es que haga una pataleta. También lo pueda anticipar en lo que va en la feria, por ejemplo. Mira, vamos a ir a la feria, cierto que en la feria hay muchos juguetes, esta vez lo anticipo para que no pase la pataleta. Esta vez no vamos a poder comprar ningún juguete, ¿ya? Pero yo lo que te puedo comprar, no sé, es un dulcecito, te voy a comprar esta cosita, algo que sea real. Entonces el niño va a ir con su mentalidad ya anticipada, eso le va a reducir su ansiedad o su estrés, y va a decir, no, mi mamá me dijo que en la feria no puedo comprar un juguete esta vez, pero quizás para la próxima sí, o dijo que me iba a comprar otra cosa, o dijo que me iba a hacer preparar una comida rica cuando llegáramos, pero el niño ya va con una disposición a la feria o al lugar donde lo llevemos. ¿Sí? Eso reduce mucho la ansiedad, los niños disminuyen su ansiedad, su estrés, como les decía, evitan escaparse, estas situaciones de escape. Si yo veo que voy a una situación que me molesta, me escapo, ¿cierto? Entonces abordo esto, lo anticipo, le reduzco su molestia, su angustia, porque los niños también sienten emociones que aunque nosotros no creamos son muy fuertes, la diferencia es que ellos no saben expresarla con la palabra específica. Me siento triste, me siento angustiado, los niños generalmente no dicen eso, pero lo demuestran. Entonces, nosotros evitamos que el niño se escape, que se frustre, que se enoje, que llore. ¿Ya? Y por último,
una forma también de evitar este tipo de desregulación en nuestros chiquititos, estas pataletas, es en aquellos casos, no todos los niños les pasa, en los que le molesta el ruido, en los que le molesta la luz excesiva, en los que le molesta la gente, todas estas cosas que a veces a nuestros niños les molestan, reducimos estos estímulos sensoriales. O sea, si yo sé que hay mucho ruido, tratar de disminuir el ruido, el volumen, tratar de disminuir la luz si a mi hijo le molesta, o explicarle, como ya les había comentado, vamos a ir a un lugar que es muy ruidoso, le anticipo, le digo, el mall es muy ruidoso, la feria es ruidosa, hay mucha gente, puede ser que te pasen a llevar en la feria, no te molestes por eso, hay niños que no les gusta que los toquen, hay niños que no les gusta el ruido, no les gusta ver cosas fuertes, entonces todo eso cambia, ¿ya? Entonces lo anticipamos. Puede ser que te pasen a llevar, que te duele un poquito, puede ser que escuches ruidos molestosos, los gritos de la feria, del mall, de cualquier cosa, del médico, puede ser que veas a mucha gente en el médico, puede que hayan otros niños, entonces todo eso se lo explicamos a nuestros pequeños y eso reduce mucho la ansiedad y ya vamos anticipando o preveniendo que una conducta se genere, ya la vamos regulando de a poco. Y la otra forma es trabajar en las consecuencias, ¿ya? Una vez que ya se generó la conducta, ya la consecuencia fue mala, si yo veo que mi hijo generó una conducta que generó posteriormente una consecuencia negativa, la idea es cambiar, ¿ya? También, al igual que lo otro, reducimos la ansiedad si yo le digo, mira, ya pasó el antecedente, ya se enojó, ya estaba aburrido, ya pasó, ya hizo su pataleta, entonces, ¿cómo reduzco la ansiedad? Le digo, si tú te sigues portando así, va a pasar que yo me voy a poner triste, o va a pasar que no te voy a comprar ese juguete o va a pasar, pero le anticipo la conducta. No porque tú te comportes de esta manera, yo te voy a comprar el juguete que tú quieres. No es así. Si tú en cambio te calmas, yo te voy a premiar con otra cosa. Vamos a hacer otra cosa, un juego que a ti te gusta. ¿Ya? Entonces, reducimos también, una vez que ya se generó la pataleta, reducimos la ansiedad. Una vez que el niño ya está llorando porque quería un juguete, reducimos la ansiedad, hijo, este juguete no era para ti, hay otros juguetes mejores, ven, yo te voy a llevar otro juguete. Este juguete, no sé, era malo, estaba roto, no, te podía hacer daño. Le cambiamos el foco. O hijo, no, mira, vamos a jugar a otra cosa ahora. No, tranquilo, no es necesario que llores, le reducimos su ansiedad. ¿Ya? Para aumentar la conducta deseada, lo importante de la consecuencia, y aquí es lo que hablábamos antes, es el refuerzo. ¿Sí? Si yo veo que mi hijo está generando una conducta negativa, tengo que, obviamente, generar un tipo de castigo. O sea, yo te castigo, tú estás portándote mal, yo no te premio viendo televisión. Y lo importante de esto, mamita, es que el castigo, a pesar de que no debería ser empleado nunca la violencia física, es lo que evitamos, ¿cierto? La importancia del castigo es que sea un castigo siempre igual, ¿ya? O sea, que si yo te castigué, que sea real, no es un castigo momentáneo porque estoy molesta y después se me olvidó el castigo y no lo hago, ¿ya? Si mi castigo fue, ya, no vas a ver televisión por una hora, mira el reloj, una hora te vas a quedar sin ver televisión, ¿ya? Que sea real, que sean castigos que el niño sepa que tú vas a cumplir. ¿Por qué? Porque con eso empezamos a nosotros a demostrar que nuestra palabra vale. O sea, mi mamá me retó y me dijo que no voy a ver tele y no voy a ver tele. Entonces, por ende, yo asumo como niño que mi mamá es la autoridad o mi papá es la autoridad, él me dijo que no y su no es un no. Entonces, yo asumo que mi papá es el que me manda y por ende tengo que hacerle caso y voy variando mi conducta, ¿ya? Si mi castigo es decirle, ya, vas a estar una semana sin ver televisión, quizás pasa un día y el otro día ya está viendo televisión, ese no es un castigo real, ¿ya? La importancia es que hagamos castigos que sean reales, que los niños vean y observen, mi mamá está cumpliendo su castigo, o sea, mi mamá de verdad es muy severa y mi mamá no cambia de opinión, no, por ende, yo no me voy a volver a comportar de esta manera. ¿Ya? Con eso nosotros demostramos severidad y cambios. No es necesario un golpe, no es necesario quizás gritar, ¿ya? Lo importante es que con nuestra calma nosotros también demostremos autoridad, ¿ya? Eso es importante. Por ejemplo, el redirigir hacia nuevas conductas o conductas alternativas se refiere al hecho de que ya, tú te portaste de esta forma, ¿cierto? La consecuencia fue esta, pero hay otras formas de variar.
¿ya? Por ejemplo, eh, si tú te comportas así, te va a pasar esto, ¿ya? Entonces, si tú haces esto, te va a pasar esto otro, ¿ya? Si tu castigo es, no sé, un día sin ver televisión, un día sin ver el celular, digo, tú ahora te comportaste de esta manera, negativa, pero yo quiero que te comportes de otra manera, quiero que tú te comportes bien. Si yo veo que a las 1 de la tarde tú hasta esa hora te portas bien, voy a variar mi castigo, ¿ya? Y voy a dejarte ver tele por 1 hora. Si yo veo que te portas bien, entonces yo sé y voy fomentando que mi hijo se porte de manera correcta, ¿ya? Y la importancia siempre es el refuerzo constante y lo importante, mamitas, es que seamos nosotras súper constantes y súper como se dice, seguras. O sea, no puede variar, no puede ser un sí y después un no. No podemos ser variables. Tiene que ser un nuestro sí un sí y nuestro no un no. No hay variabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso les da la autoridad y el poder en nuestros pequeños. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco de lo que es el acompañamiento en calma. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nos encontramos con la pataleta de un niño, la respuesta esperada nunca va a ser inmediata, ya que para que los niños manifiesten una conducta aprendida debe haber previamente repetición y constancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como adultos para lograr modificar una conducta de un niño? Lo primero es no entregarles lo que ellos desean cuando están en pataleta, porque si no eso ellos lo toman como aprendizaje y después van a recordar que actuando de esa forma van a conseguir lo que quieren. Entonces debemos hacerle entender que bajo ese estado no van a conseguir lo que desean y lo más probable es que su pataleta empeore, sus gritos se exacerben, sus golpes, sus llantos, porque ellos van a hacer lo que conocen, van a manifestar lo que ya conocen. Es ahí donde tenemos que acompañarlos con calma, transmitirle calma, estar cerca, abrazarlos o tomarlo en brazos, pero si no quieren que lo toquen no lo hacemos, nos mantenemos cerca, acompañando a la emoción. Tratamos de transmitirle y demostrarle que somos capaces de solucionar los problemas de otra manera. Y cuando ya ellos se relajaron y se calmaron, tratamos de explicar qué es lo que pasó. Ahora también otro tema muy importante a tratar es la autonomía. ¿Y qué es la autonomía? En palabras simples, la autonomía se trata de la capacidad que tiene un niño para realizar cualquier tipo de actividades sin necesitar ayuda de los demás. Sin necesitar la ayuda de los demás. Para conformar la autonomía es influida por lo que es el entorno y la familia. El entorno está compuesto por todos los contextos interconectados en los que vive el niño, en el día a día, en todo su ambiente en el que se desenvuelva, y la familia es la referencia más importante, es su principal marco a tener en cuenta. Es en el hogar donde los niños desarrollan sus primeras relaciones y vínculos de afecto con otras personas. Es en el hogar en donde los niños ponen a prueba sus primeros aprendizajes, es donde ellos sienten la confianza de poner a prueba sus aprendizajes. Por eso es tan importante la familia y el entorno para construir una autonomía. En cuanto al entorno también, es importante mencionar que los niños, entre más variados sean sus contextos en los que se desenvuelven, más enriquecedora va a ser su autonomía, ya que se van a encontrar con situaciones donde deban tomar decisiones por ellos mismos. Y así también su autoconfianza crece. En relación a la autonomía y la familia, a veces nos podemos encontrar con padres sobreprotectores y autoritarios. Esto puede generar niños sumisos, con falta de iniciativa, niños dependientes en todas las actividades de la vida diaria, para comer, vestirse, lavarse, y niños poco desenvueltos. ¿Cómo creamos autonomía en el hogar? Entregando afecto incondicional, poniendo reglas siempre y límites, pero siempre con amor, cuidado atento seguro según la edad,
otorgando responsabilidades, estableciendo hábitos, entregar tiempo también para que tengan actividades de ocio, generar interacciones sociales y con el entorno, y disciplina consciente. En cuanto a las interacciones sociales y con el entorno, es muy importante tener en cuenta las habilidades del juego del niño, ya que, como mencioné anteriormente, tiene que ver con que entre más experiencia viva el niño o situaciones a las que tenga que afrontar, más decisiones va a tomar y así va a ir fortaleciendo su autonomía. Aquí hay un cuadro que, si desean, pueden fotografiar, que describe más o menos las responsabilidades que le podemos otorgar a los niños según rango de edad, en relación a sus juguetes, a la naturaleza, a la ropa y el orden en el hogar, relacionado con la comida, y todo depende de la edad. Hay órdenes que ya le podemos dar. Ahora voy a mencionar algunos casos que todos hemos afrontado alguna vez con los niños, seamos padres o no. Puede ocurrir las siguientes situaciones. ¿A quién le ha pasado? Por ejemplo, mi hijo me gritó, le hago la ley del hielo a mi hijo cuando se porta mal, mi hija o mi hijo me hizo una pataleta incontrolable, mi hijo es agresivo con los demás niños, no entiendo por qué mi hijo siempre está enojado o molesto, mi hijo o mi hija no se despega del celular y cuando se lo quito llora. Y el último dice, mi hijo me pegó o mi hija me pegó. En cuanto a estas situaciones, que yo creo que ahora durante la pandemia todas las hemos afrontado de alguna forma porque nos obligaron a estar dentro de nuestros hogares, estar más cerca todos los días, entonces algunas situaciones igual pueden ser difíciles, y observamos algunas de estas cosas. En cuanto a mi hijo me gritó, es importante tener presente en estas situaciones que nunca hay que responder de la misma forma. Si me gritó, yo gritarle de vuelta, no. De hecho, hay que reaccionar de la forma contraria. Transmitirle calma y al hablarle con calma, ponerse a su altura y estar relajados. En cuanto a la ley del hielo, cuando los hijos se portan mal y no hablarles, eso también no se debe hacer, ya que hacerle la ley del hielo a un niño es un tipo de maltrato infantil. Siempre hay que tratar de explicar o conversar las situaciones. Mi hijo no se despega del celular y cuando se lo quito llora. Ese también es un tema muy difícil. ¿Qué es importante? Ahora, actualmente, todos los niños usan celulares, tablets, o quieren ver más rato televisión. Lo importante es darle permiso, pero adelantarlos o ponerle límites. Por ejemplo, ya mira, yo voy a lavar la loza y cuando termine de lavar la loza guardamos el celular y hacemos las tareas. A eso me refiero con adelantar las situaciones. O yo te dejo jugar con esto que te gusta tanto, pero hasta este punto. Este va a ser el final de esa diversión. Después tenemos que hacer tus responsabilidades. Siempre informarle y conversándolo. Te dejo jugar, pero con límites. Mi hijo es agresivo con los demás niños. De repente los niños se estresan y no saben cómo regular sus emociones. A veces hasta los mismos adultos nos cuesta, imagínense los niños que no tienen todas las herramientas. Bueno, papis, eso ha sido esta charla. Esperemos que les haya gustado, que les haya quedado claro todo en cuanto al manejo de la conducta y la autonomía de los niños. Esperamos encontrarnos de nuevo con más temas de importancia. Así que un abrazo muy cordial a todos. Cualquier duda se pueden acercar a nosotros, el equipo de fonoaudiólogas, y ha sido un gusto estar con ustedes.